sorprendente que un director logre establecer su agenda con claridad, casi instintivamente, desde su primera película. Pero Martin Scorsese, con apenas 24 años, logra hacerlo en los primeros 20 minutos de su ópera prima, poniendo en la mesa las obsesiones y personajes que lo inspirarían a lo largo de toda su carrera. Uno de sus primeros recuerdos en el cine es Duelo al Sol, de King Vidor, que vio cuando tenía apenas 4 años, y desde los créditos iniciales quedó hipnotizado con las explosiones de color vibrante, la intensidad salvaje de la música y la sexualidad patente de Jennifer Jones, que interpreta a una sirvienta mestiza, y con Gregory Peck, el villano despiadado que la seduce. Para Scorsese, todo resultó desconcertante y aterrador, al grado que tuvo que taparse los ojos para no ver el duelo final en el que ambos protagonistas se matan entre sí para consumar su pasión desenfrenada. 20 años después, ese niño filmaría su primera película en las calles de su vecindario en Nueva York, con un equipo de estudiantes de su universidad y con su madre y amigos interpretándose a sí mismos. Una historia autobiográfica que Scorsese filmó en las calles de Mulberry y Mott del barrio italiano. Al principio de ¿Quién toca a mi puerta?, vemos a su madre preparando una empanada en la cocina y una estatua de la Virgen María en su recámara. Luego, a una pandilla de jóvenes del barrio peleando mientras escuchamos rock and roll en la banda sonora. La película pasó por cambios sustantivos, como el de la actriz principal con el rodaje en curso, y el del título, que originalmente era Yo pido primero, en alusión a las reglas de un juego infantil. Solo que en este caso se trata de un grupo de adultos que pelean por el turno para acostarse con la misma chica y cuyos valores implícitos sobre las mujeres resultan escalofriantes. ¿Quién toca a mi puerta? Es una evocación del conflicto interno de un hombre que no puede reconciliar sus deseos y sus culpas con su fervor católico y sus ideas maniqueas sobre las mujeres. Y a la luz de la vasta filmografía de Scorsese, resulta un trabajo revelador, que anuncia uno de los temas recurrentes de su filmografía: la tortuosa relación de sus protagonistas masculinos con los femeninos, que son vistos como objetos de miedo y consuelo. En Mean Streets, su siguiente película, Charlie es un protagonista igualmente atormentado, que desea muchas cosas, pero carece de valor para enfrentar a su familia, por lo que mantiene en secreto su relación con una chica epiléptica y su lujuria por otra chica negra. La ciudad está definida por paisajes nocturnos fluorescentes y caligrafías de neón sangrante, y las velas y llamas de la estufa solo sirven para que Charlie se queme las manos en preparación para su martirio. Llegaré después al guión de Taxi Driver, centrado en un héroe cinematográfico desolador, Travis Bickle, un protagonista que intenta infructuosamente conectar con otras personas y termina hablando consigo mismo frente al espejo. Un hombre alienado, incapaz de establecer relaciones normales, que se convierte en un vagabundo y decide rescatar a una joven inocente de una vida que ofende a sus prejuicios. Con el éxito de Taxi Driver llegaría la fama y el reconocimiento internacional, así como su segundo divorcio de la periodista Julia Cameron, poco después de que ella diese a luz a Domenica, su segunda hija. Y nuevamente, la ficción del cine de Scorsese reflejaría directamente su vida a través de Jimmy, el protagonista de New York, New York, que abandona de igual manera a su hijo cuando el personaje de Liza Minnelli está dando a luz. Para complicar aún más las cosas, el propio Scorsese y Liza Minnelli mantuvieron una tortuosa relación durante el rodaje, compartiendo un vínculo aún más fuerte: su adicción a las drogas, que lo llevaría al borde del suicidio y a una larga convalecencia después de llegar a pesar solo 45 kilos. La salvación llegó a través del trabajo cuando su amigo Robert De Niro lo visita en el hospital y lo convence para emprender juntos la producción de su siguiente película, Raging Bull, que cuenta la historia de un ser humano abominable, que se vuelve loco de celos por su joven esposa, sintiéndose atraído por su sexualidad, pero repugnado porque ella la posea. Un hombre que se destruye metódicamente y que arrastra a su familia para caer en el agujero más profundo y levantarse de nuevo.
Esos años vieron el nacimiento y fin de su siguiente matrimonio con Isabella Rossellini, hija de uno de los pecados de adulterio más célebres en la historia del cine, Ingrid Bergman y Roberto Rossellini. Y a esa breve unión de 3 años le siguió Life Lessons, un episodio de 40 minutos dentro de la película Historias de Nueva York, que narra la relación obsesiva de un pintor con una mujer 20 años menor que él, que lo humilla y desprecia. Scorsese estaba ya por entonces en su 4º matrimonio, y los tintes autobiográficos de esa historia se ven aún más reforzados por su decisión de filmarla en un loft del East Village, a unos pasos de la calle donde creció. El guión se inspira en El jugador, una novela que Dostoyevsky dictó a una secretaria con la que terminó casándose. Pero en el cortometraje de Scorsese, el pintor reinicia su ciclo de relaciones tóxicas, ofreciendo a otra bella joven el puesto de ayudante justo el día en que inaugura una nueva exposición después de ser abandonado. Muchos de sus amigos cercanos vieron en la escena en que Nick Nolte y Rosanna Arquette pelean bajo la lluvia a Isabella dejando a Scorsese por un modelo de su edad. Y en su autobiografía, Rossellini escribió que al abandonarlo, estaba consciente de romper una extraña promesa de permanecer casada con él para protegerlo de más matrimonios. Su 4ª esposa, Bárbara da Fina, será también la productora de sus siguientes películas, de la que me gustaría destacar La Edad de la Inocencia, basada en una novela de Edith Wharton sobre la alta sociedad de Nueva York en 1870. Un tema que podría parecer lejano a las obsesiones de Scorsese, pero cuyo patrón subyacente es similar. Un hombre que se regodea en su poder y que termina arruinándose por celos y su deseo por otra mujer. Escindido entre una impoluta heroína de alta sociedad y una mujer divorciada que huye de su marido en Europa. Lo notable de esta película es la sutileza con la que Scorsese retrata una sociedad donde el gesto más pequeño y la entonación más leve son codificadas en términos violentísimos. Una dinámica social similar a la que vemos en Goodfellas, pero con los mismos rituales y reglas con los que se juzga y castiga a quienes ofenden al grupo. Para cuando Scorsese filma Casino, está ya en su 5º matrimonio, y el personaje que escribe para Robert De Niro es probablemente el más triste de todos los hombres solitarios que este genial artista ha imaginado, Ace Rothstein, un taur que ama las apuestas seguras, pero que apuesta el resto de su vida en una prostituta que lleva años engañándolo a él y a los clientes de su casino, y que termina, sin embargo, casándose con él, a pesar de saber con total certidumbre que no lo ama. Llegamos así a su película más reciente, Killers of the Flower Moon, que narra la historia de una multitud de asesinatos en el territorio de la nación Osage, en Oklahoma, en la década de los 20. Una investigación histórica y policíaca que él y su co-guionista Eric Roth centraron originalmente en 2 agentes del FBI. Con base en ese primer guión, firman un contrato con los estudios Paramount y con Leonardo DiCaprio, que se compromete a interpretar a Tom White, el agente principal en el caso. La pandemia detiene el inicio del rodaje y Scorsese usa la pausa para implementar correcciones al guión, y pronto comienza a replantearlo por completo, cambiando la perspectiva de la película para sentarse ahora en el matrimonio entre Ernest Burkhart, un veterano de la Primera Guerra Mundial que se ve arrastrado al complot de su tío para robar la riqueza de la nación Osage, y en su esposa Molly. En este nuevo guión, DiCaprio cambia de personaje y asume el papel de Ernest, el marido de Molly, y Jesse Plemons, el del agente del FBI, convertido ahora en un papel secundario. Cuando los ejecutivos de Paramount leen la nueva versión de la historia, centrada en un protagonista que ama profundamente a su mujer, mientras la envenena para dar su fortuna, se niegan a financiarla, y el proyecto queda en el limbo hasta que Apple Plus decide tomar las riendas del proyecto. Es notable que las parejas improbables sigan tan presentes en la filmografía de Scorsese a sus 80 años. Un atavismo que ilustra perfectamente las ideas de la nueva ola francesa en torno a los autores cinematográficos, marcados indeleblemente por obsesiones que al transformarse en películas se convierten en declaraciones personales y retratos velados de su propia vida. El reciente estreno de Killers of the Flower Moon me dejó perplejo y me llevó a
revisitar la filmografía de este genial director para tratar de entender por qué encontraba tan problemática esta relación de amor asesino de Molly y Ernest en Killers of the Flower Moon. Y pues fue interesante descubrir estos patrones, estas obsesiones que además tienen ecos entre su propia vida personal. Scorsese es un director, un ser humano increíblemente honesto. Este libro de conversaciones que les recomiendo mucho, que sostiene a lo largo de décadas con los escritores de Cahiers du Cinéma, en las que él mismo habla de sus proyectos y lo que lo llevó a filmar esas historias, pues es muy revelador. También este libro, Un viaje a través del cine norteamericano, de Scorsese, es maravilloso. Es una serie de televisión, pero también es un libro que visita cronológicamente todas sus películas y cómo fueron. Es la educación sentimental de Scorsese, cómo el cine lo fue formando como autor. Se los recomiendo muchísimo. Se me quedó fuera una anécdota que sí quisiera contarles porque me parece también muy interesante. Cuando estaba haciendo Cape Fear, que es una película por encargo de Steven Spielberg y Universal, es un remake de un clásico de terror, Scorsese reescribe el guión y lo reescribe para transformar a una familia perfecta de la película original en una familia problemática, y le asigna a Illeana Douglas el papel del amante del padre de esta familia, Nick Nolte. Y el paralelo es que esta actriz era amante del propio Scorsese en la vida real y acabaría provocando su cuarto divorcio de Bárbara Da Fina, que además era la productora de esta película. Es muy interesante encontrar estos patrones y es simplemente un aspecto más. No pretendo reducir la creatividad de alguien tan brillante y tan genial como Scorsese a simplemente este aspecto, pero sí que explica por qué retrabajó a lo largo de 3 años su guión para Killers of the Flower Moon y por qué Paramount, teniendo ya firmado un contrato, decide no filmarlo, y al final Apple Plus rescata el proyecto y se filma exactamente como Scorsese y DiCaprio querían, con esta historia de amor tan problemática al centro de la narración. Por otro lado, se cumplen 2 meses de la campaña del Librón y 16 personas donaron para dotar de esta herramienta a Contexto, y quisiera tomar este espacio para agradecérselos personalmente. Muchísimas gracias a Rodrigo Sáiz, a Jerónimo Irurita, a Carlos Martínez Assad, a Alfonso Mateo Sagasta y Emilia, a Nadine Gassman, a Roxana y Mariana Sáiz, a Benjamín González Gense, a Alfredo Fernández, a Carlos Fenton, a Federico del Real, a Federico Mastro Giovanni, a Carlos Taibo, a Claudio Fernández y a Héctor Sandoval. Muchísimas gracias. Su apoyo a este proyecto me llena de buena vibra y con grandes ideas para el próximo año y para usar esa herramienta. Así que espero que los siguientes videos les gusten. Les agradezco su apoyo y nos vemos muy pronto en el siguiente Contexto.